Saludos a todos y bienvenidos a la charla Yoga y Jyotisha, Ciencias Védicas para la Evolución. Esta charla hace parte del ciclo de Sabiduría para la Vida que en esta oportunidad hemos diseñado desde el Centro Latinoamericano de Estudios Védicos para sumarnos a las celebraciones del Día Internacional del Yoga, conmemorando también los 75 años de la independencia de la India de la mano de la Embajada de la India para Argentina, Uruguay y Paraguay. El Centro Latinoamericano de Estudios Védicos, al cual de ahora en adelante me voy a referir como el CLEF, es una institución fundada por la Escuela de Valores Divinos y su maestra, la Madre Shaktiananda, con el propósito de difundir la sabiduría védica en Occidente, especialmente en países de habla hispana. Esto se hace a través del ofrecimiento de cursos, talleres, charlas, seminarios, desde sus diferentes áreas de enseñanza, tales como lo son Ayurveda, que es la medicina primordial, Jyotisha, que es la astrología védica y de la cual vamos a hablar el día de hoy, así como Hatha y filosofía del yoga, también Vedanta y psicología Ayurveda. Estas son las áreas principales de enseñanza que tenemos en el CLEF. De mi parte me presento, mi nombre es Santiago Fonseca y yo soy el coordinador del área de Jyotisha dentro del CLEF. Extendemos nuestro agradecimiento más profundo a la embajada y al señor embajador Dinesh Bhatia por brindarnos la oportunidad de participar en estas celebraciones y facilitarnos el espacio para compartir con todos ustedes nociones sobre la ciencia del yoga y la ciencia del Jyotisha, la astrología védica, y la forma en la cual estas dos se interrelacionan. Son ciencias védicas que, sirven para la evolución del alma y que permiten al yogi transitar su sendero, y en el caso del Jyotisha lo hace a través del conocimiento de la influencia que los planetas tienen sobre sí mismo. Y esto es precisamente lo que vamos a conversar el día de hoy. Así que, vamos a empezar entonces con mantras de apertura. Vamos a hacer un Shanti mantra, un Guru mantra y un mantra específico planetario previo a empezar a conversar los temas que vamos a discutir, y con eso ya podemos dar inicio a la charla. Entonces, hacemos los mantras de apertura. Sahana bhavatu, sahanau bhunaktu, saha viryam karavavahe, tejasvina vaditamastu, ma virvishavahe. Om Shanti, Shanti, Shanti. Guru Brahma, Gurur Vishnu, Guru Devo Maheshwara, Guru Sakshat Param Brahma, Tasmai Sri Gurave Namaha. Brahma Murari, Tripurantakari, Manu Shashi Bhumisuto, Buddhascha Guruscha Shukro Shani Rahu Ketu, Sarvegraha Shantikara Bhavantu. Shanti, Shanti, Shanti. Bien. Como lo decía, el tema que nos trae hoy nos une en esta conversación es, vamos a hablar acerca de la relación que existe entre la filosofía yoga y la ciencia del Jyotisha. Vamos entonces a empezar con esta cita de Mataji Shaktiananda, y desde aquí podemos empezar a conversar
los temas que les queremos compartir. Así que la cita dice lo siguiente: la verdad, no deberías prolongar nada y tampoco acelerar algo. Lo que sí es que deberías situarte, centrarte, enfocarte. Y sea lo que sea, plan, tarea, misión, propósito, lo lleves a cabo. Bien, es una cita que básicamente hace alusión al enfoque o a la dirección de tu energía como aspirante a otras formas de conciencia, a que te lleva a que pienses en enfocar tu energía hacia esa misma accionabilidad que te va a llevar a esas formas, y te enfoques sobre lo que es tu tarea, tu misión de alma, y lo lleves a cabo. Y esto tiene que ver mucho con lo que vamos a conversar, porque precisamente, bueno, creo que todos estamos claros que el propósito del yoga es alcanzar la realización del ser. Y la gran pregunta sería, y que todo yogi tiene en un dado momento a lo largo de sus propios tránsitos por el sendero, la pregunta es: ¿qué acciones debo llevar a cabo? Y en ese sentido las respuestas siempre serán muchas, pero las acciones que son más expeditas y que te llevan por el camino de la forma más óptima posible, en ese caso esas acciones son pocas, y cada vez se genera más discernimiento sobre lo que se debe o no hacer. Entonces, bueno, vamos a avanzar hacia la segunda cita que tenemos para ustedes, que dice lo siguiente: a través del samyama, que samyama es concentración y meditación, sobre la luna, se obtiene conocimiento de todos los sistemas estelares. Esta es una cita de los Yoga Sutras de Patanjali, en el capítulo 3, el sutra número 27. Y es decir, nosotros podemos decir que escogimos esta cita porque ese capítulo 3 de los sutras, de los Yoga Sutras, es precioso, ¿no? Habla mucho acerca del tipo de beneficios que se pueden obtener cuando se practica de una forma profunda y contundente la meditación en forma de samyama, es decir, en forma de concentración, y sobre un determinado objeto o sobre alguna idea. Entonces, en este caso, claro, Patanjali en esos sutras, el 26, 27, 28, menciona ciertos cuerpos celestes sobre los cuales se puede hacer samyama y el tipo de beneficios que se obtienen. Esta cita es bastante interesante porque dice, bueno, si tú meditas sobre la luna, observas las cualidades del movimiento de la luna y obtienes un tipo de conexión con ese cuerpo celeste, entonces obtienes un conocimiento supra racional, es decir, no está en los aspectos de la razón ni de la mente racional, sobre el funcionamiento de los sistemas estelares, sabiendo que, por ejemplo, el sistema solar en el que nosotros vivimos y del cual el Sol es un regente, es el regente, es solo un sistema estelar, y sistemas estelares hay muchos. Cada sistema estelar pletórico de diferentes condiciones de vida, con diferentes vectores de ley en su funcionamiento, números diferentes de planetas. Cada estrella es absolutamente diferente la una de la otra, es única en su expresión energética y demás. Entonces, acá lo que estamos viendo es que desde los mismos Yoga Sutras de Patanjali, que sabemos que son una piedra angular para todo el conocimiento de la filosofía yoga, el mismo Rishi Patanjali propone el trabajo con el cosmos, y lo hace por razones muy especiales, las cuales vamos a ir discutiendo en esta charla. Entonces, bueno, sabiendo esto, me gustaría
ir más concretamente hacia lo que es el propósito de la charla y explicarles más o menos las tres ideas que queremos presentar, y desde acá podemos entonces avanzar en esa dirección. La primera, vamos a señalar la relación entre yoga y Jyotisha como ciencias de evolución de la conciencia. La segunda, vamos a exponer brevemente las herramientas que el Jyotisha propone para acompañar al yogi en su camino interno, porque muchas veces se habla acerca de Jyotisha, pero no parecería que estamos como muy claros, no a un nivel más general, acerca de qué es exactamente el Jyotisha, cómo funciona y cómo ayuda al yogi a completar su camino, a recorrerlo. Entonces vamos brevemente en el tiempo que tenemos en esta charla a exponer estas ideas. Y por último, si nos va bien, si hacemos el trabajo bien, entonces esperamos motivarlos e impulsarlos a que se interesen por el estudio de Jyotisha como una ciencia védica, una ciencia milenaria, probablemente la primera de las ciencias. Muchas personas que estudian la evolución humana consciente afirman esto. Pero más allá de que sea la primera o no, con toda seguridad podemos decirles que el Jyotisha es una ciencia que es un pilar dentro de todo el Veda, dentro de todo el conocimiento y el código de ascensión del ser humano hacia esferas superiores. Eso lo podemos decir con toda seguridad. De hecho, es el Jyotisha quien ha tenido como ciencia una labor muy importante en el mismo sostenimiento del Veda. Y eso, bueno, se los queremos explicar un poco más detalladamente, pero voy a empezar por elaborar un poco más acerca de lo que Jyotisha o astrología védica es. Jyotisha es la sabiduría que descifra la relación que existe entre los cuerpos celestes y los seres humanos. Es decir, básicamente es la ciencia que determina, que trata de comprender bajo la ley de correspondencia que dice tal como es arriba es abajo. Es la ciencia que trata de comprender cómo todo lo que sucede en el cosmos alrededor nuestro está influyendo sobre nosotros, que sabemos que la influencia es absoluta. Es decir, sería imposible, sería absolutamente limitante pensar que el planeta Tierra es un sistema aislado de todo el resto del cosmos. Al contrario, el planeta Tierra está dentro de una mezcla de fuerzas cósmicas que son las que le llevan al mismo planeta a ser como es. Porque, por supuesto, cuando uno trata de comprender este concepto, el primer lugar al que uno pudiese ir sería, por supuesto, al Sol. El Sol es un cuerpo celeste que está cercano a la Tierra, que tiene influencia absoluta sobre la Tierra. Es decir, sin Sol, la vida en esta Tierra no existiría, punto. Entonces, ¿cómo negar la presencia de los cuerpos celestes que están alrededor nuestro? Y no solo el Sol. Si pensamos, por ejemplo, en los planetas del sistema solar, cada uno de esos planetas tiene una labor importantísima dentro del mismo sistema solar. Si tú removieses, por ejemplo, alguno de los planetas de este sistema, todo el sistema se tendría que reconfigurar hacia otro lugar. Las distancias de las órbitas desde cada uno de los planetas hacia el Sol cambiaría inminentemente. Y eso cambiaría absolutamente toda la vida de este planeta. Es decir, si tú remueves a Júpiter, seguro que todas las fuerzas de tensión gravitacional que existen en este momento, que están en un cierto balance, se tendrían que reacomodar y la Tierra buscaría otra órbita diferente, y eso cambiaría todo, absolutamente toda la vida de este planeta. Entonces, por relación inversa, podemos decir que la presencia de cada uno de esos planetas tiene una influencia sobre la forma en la que la vida está moldeada aquí, en la Tierra, y por lo tanto una influencia directa sobre cada uno de nosotros. Y la pregunta es, ¿cuáles son esas influencias? Y eso precisamente es lo que se pregunta el Jyotisha y lo que responde.
El Jyotisha fue decantado, fue comprendido por los sabios rishis de los Himalayas, tales como los rishis que eran contemporáneos o incluso predecesores del mismo Patanjali, y en ese sentido fueron quienes comprendieron la forma en la cual los cuerpos celestes nos influyen. Entonces, ¿qué más hace el Jyotisha? Explora la conexión que existe entre los movimientos estelares y los ciclos a los que las almas de este planeta están sujetas. Fíjense que ahí la palabra clave es ciclos. Es decir, una de las cosas que comprendió el Jyotisha es que los planetas, al girar en órbitas, una órbita al final es un ciclo, porque tiene un punto de comienzo y después hay un recorrido y vuelve al mismo punto. Entonces eso marca un ciclo energético. Y ese ciclo energético que se abre y se cierra, o que comienza y termina, marca una influencia energética sobre nosotros con la misma cualidad. Por lo tanto, nosotros en este planeta estamos constantemente sujetos a ciclos, muchos de los cuales somos conscientes y muchos de los cuales no somos conscientes. ¿De cuál ciclo somos absolutamente conscientes? Por ejemplo, el ciclo del día y la noche. Es muy sencillo comprender que el movimiento o la rotación de la Tierra es la que genera la concepción del día y la noche, y eso es un movimiento estelar que determina completamente toda nuestra vida. Cuando el Sol sale, entonces nos activamos, después el Sol, digamos, viaja por la bóveda celeste hacia la parte superior, hacia el cenit, y en ese momento estamos en un punto de máxima actividad en el día, y después desciende hacia el oeste para que nosotros energéticamente empecemos a calmarnos y después entremos en un estado de conciencia específico, conocido por el Veda como Nidra, el estado de sueño, un estado necesario dentro de un ciclo, así como el mismo estado de actividad. Así que con esto nosotros vamos comprendiendo que los movimientos estelares son reguladores de conciencia. Fíjense, esta es una de las primeras, llamémoslo así, conclusiones que los rishis pudieron comprender. Los movimientos de los cuerpos celestes, que uno pudiese decir, oye, simplemente es un movimiento, bueno, influyen sobre nuestra conciencia de manera directa y absoluta. Veamos qué más les podemos comentar acerca del Jyotisha. El Jyotisha, sus comienzos, ya lo dije, se remontan a los momentos de los rishis védicos, y por lo tanto se remontan a unos 10.000 años atrás. La astrología védica es de todas formas la madre de todas las formas de astrología conocidas en este planeta. Es decir, la astrología occidental, por ejemplo, que en general, cuando nosotros hablamos de astrología en esta zona del planeta, estamos hablando de una forma de astrología, que es la que se llamaría astrología occidental, que es una forma de conocimiento que tiene más o menos 2.000 años desde su creación, generada en la zona de Alejandría, más o menos hace unos 2.000, 2.200 años. Pero la astrología védica precede a esa forma de astrología por 8.000 años. Es decir, en el momento en el que se estaba generando esa astrología en la zona del Mediterráneo, ya la forma, el conocimiento de Jyotisha ya tenía 8.000 años de trabajo. Y por supuesto que la astrología occidental se fundamentó en todo el conocimiento generado por el Jyotisha. Entonces, y asimismo la astrología de los babilonios, asimismo la astrología egipcia, que tiene unos 5.000 años y demás. Entonces es importante comprender que es la madre de todas las astrologías, es la que abarca todo el conocimiento del código de ascensión al ser una forma de ciencia védica. El Veda sabemos que es el código de ascensión completo, esa palabra es importante, completo, para que el ser humano pueda trascender a las últimas esferas de conciencia, a las esferas más elevadas de luz. Veamos qué más les queremos decir. Fíjense, el Jyotisha
Creo que ya está claro que ha jugado un rol fundamental en el desarrollo del yogi y de la humanidad consciente. Um, Muchísimos de los grandes yogis de este planeta han hecho uso de este conocimiento para poder hacer su propio recorrido en su tránsito interno. Y no solo eso, el Jyotisha, el primer aspecto sobre el cual se decantó, o su primer función dentro de la vida de los rishis védica, fue porque él permitía como ciencia encontrar los momentos auspiciosos para hacer o llevar a cabo cierto tipo de acciones conscientes, por supuesto, acciones yógicas. Entonces los rishis comprendieron que estos movimientos estelares y estos ciclos que empiezan, que terminan, cuando se unen todos esos engranajes, en dados momentos se abren portales cósmicos. Y esos portales cósmicos son determinados precisamente por el movimiento de los planetas y de las estrellas. Pero entonces el Jyotisha logró comprender cómo y cuándo se abren esos portales. Y en esos momentos en los cuales esos portales se abren, el descenso de energía fotónica es mucho más claro, más expedito, más oportuno, más óptimo. Entonces los rishis buscaban hacer trabajo intenso durante esos portales para que el tiempo que tenían en esa determinada encarnación fuese lo mejor aprovechado posible, básicamente. ¿Y de qué tipo de acciones estamos hablando acá? ¿Qué eran las que se llevaban a cabo en ese momento? Básicamente sadhana y puja, es decir, trabajo interno meditativo, práctica o trabajo de yoga, trabajo de kriya yoga, por una parte, en cuanto al sadhana, y puja, formas de ceremonia. Por eso en esa lámina que les presentamos ahí tenemos a unos rishis que están haciendo un homa, un fuego sagrado, y digamos que están las constelaciones, algunas constelaciones en la parte de atrás, mostrando que hay una especie de alineación cósmica, digamos, que ellos están usando en ese momento para que su trabajo sea lo más expedito posible. Pero más allá de eso, el Jyotisha se fue llevando con el pasar del tiempo, de los siglos, hacia una expansión de su oportunidad de uso, hacia el trabajo del reconocimiento interno de los programas kármicos del alma y la comprensión de que estos programas de karma que cada alma contiene están de una forma inscritos en las estrellas. Y entonces, dado eso, esta ciencia de la astrología védica permitió que a través de la observación de los astros y de la carta natal o de ciertas otras cartas de una persona, se pueda comprender, escuchen esto bien, se pueda comprender los programas kármicos que esa alma contiene, uno, se pueda comprender, dos, los ciclos específicos que un alma va a vivir en una encarnación en términos de la activación de ciertos karmas, y tres, las tendencias naturales de esa alma hacia ciertas cualidades de expresión de su propia vida. Y con eso entonces se genera una comprensión mucho más profunda de los contenidos de cada ser, y para el ser humano consciente que busca la disolución de sus aspectos negativos, entonces el Jyotisha se convirtió en una herramienta extremadamente fundamental. ¿Cómo fundamental? Básicamente porque es una ciencia de autoconocimiento. Es una ciencia que te permite, así como lo es el yoga, por supuesto, a través de las preciosísimas técnicas que presenta. El Jyotisha es un complemento, si lo queremos ver así, a toda la formulación de la vida del yoga.
porque te presenta la posibilidad de conocerte a niveles muchísimo más profundos. Si es que a través de la meditación ya se logra comprender, por supuesto, se logra comprender tanto como uno quiera y se permita, pero si se logran comprender ciertos aspectos, el Jyotisha puede permitir al yogi comprender los ciclos a los que va a estar sujeto para que esos karmas se generen o no. Ya vamos a dar algunos ejemplos de esto. Entonces, en cuanto a al Jyotisha, es en todos sus aspectos una ciencia de iluminación. Es una ciencia que permite, le permite al yogi, al sadhaka, es decir, al practicante, al adepto, le permite llegar a tales niveles de autoconocimiento que puede usar ese conocimiento de una forma contundente para avanzar hacia sí mismo. ¿Y cómo hace eso? Básicamente, como lo decíamos, le entrega información acerca de sus contenidos kármicos, revela aspectos acerca del plan de alma y además de eso expone estos ciclos de tensión. Pero más allá de todo eso, el Jyotisha como ciencia es una ciencia activa, es una ciencia del ser, tal como lo es el yoga. ¿Por qué? ¿Cuál es la gran determinante o qué hace que una ciencia sea una ciencia del ser? Es decir, una ciencia que capacita al practicante para el alcance del logro o no. Básicamente la respuesta es una, que esa forma científica de conocimiento proponga de una forma proactiva sadhana y puya. ¿Sí? Es decir, por ejemplo, el yoga inmediatamente propone que se hagan prácticas específicas que van a llevar al practicante a un lugar de conciencia, ¿cierto? Es decir, los albores del yoga empiezan desde ahí, desde la determinación de lo que son los vrittis. Ya vamos a hablar de eso, las fluctuaciones de la mente. Y dice, realiza estas prácticas para que las fluctuaciones de la mente cambien, disminuyan. Y el Jyotisha, desde su perspectiva, desde el constructo de conocimiento divino que es, entonces, ¿qué hace? Jyotisha permite que el practicante, el estudiante de Jyotisha, comprenda los programas kármicos a los que está sujeto, su conexión con las estrellas y con los planetas, cómo cada uno de estos programas kármicos está conectado con un planeta o con una estrella, y desde ahí propone trabajo con los cuerpos celestes para que los programas kármicos se vayan disolviendo. ¿Sí? Voy a dar un ejemplo sencillo en este caso para que vayamos comprendiendo, pero ya más adelante van a haber más ejemplos. Supongamos que una persona tiene un programa de tendencia a percibir la realidad como una realidad en la cual constantemente esta persona es menospreciada. Escogí una cualidad cualquiera, un programa. Hay seres que contienen mucho de ese programa kármico, es decir, hay personas que se sienten constantemente menospreciadas, sin necesidad de que la realidad realmente lo esté haciendo, la realidad a su alrededor. Pero eso es un programa kármico, es un filtro de la realidad. Entonces el Jyotisha te permite comprender que en el caso de este programa que escogí como ejemplo, entonces el catalizador de eso es Mercurio, porque dentro de las ondas, dentro de las ondas fotónicas que emite Mercurio hacia la Tierra, una de esas cualidades es la cualidad, cuando se encuentra en una cualidad de disminución energética, de sentirse menospreciado. Es decir, el ser humano tiene la posibilidad de sentirse menospreciado porque uno de los planetas en este sistema está emitiendo rayos que permiten que eso sea parte de dentro de nuestro rango de captación de la realidad. Si ninguno de los planetas en este sistema estelar emitiese las frecuencias de menospreciación o de esa posibilidad,
capaz que eso no sería una posibilidad para nosotros los seres humanos, pero lo es. Entonces el Jyotisha dice, es Mercurio quien genera esto. Entonces el practicante debe ahora, aquí es donde el Jyotisha se vuelve proactivo, debe hacer trabajo de sadhana, de puja, de meditación, de concentración sobre Mercurio, para elevar la cualidad vibracional, la relación que tiene con Mercurio. Y esto va a llevar a que de una forma, digamos, como producto colateral de este trabajo, se empiece a generar la disolución del programa kármico de menosprecio. Espero que eso se vaya comprendiendo. Más adelante vamos a dar otro par de ejemplos, como lo decía. Voy a ir avanzando entonces con la presentación. Vamos a revisar el lugar, el punto de partida en el cual el yoga y el Jyotisha se unen. Entonces, el control de los vrittis. Tenemos esta cita, que es la cita pues, del sutra número 2 del capítulo 1 de los Yoga Sutras de Patanjali, que dice: yoga es el control de los estados cambiantes de la mente, ¿cierto? Después de esa tan linda apertura que todos nosotros conocemos de los Yoga Sutras, en donde Patanjali dice, aquí las enseñanzas del yoga, ese es el primer sutra. El segundo sutra es entonces este, que dice de nuevo, yoga es el control de los vrittis o los estados cambiantes de la mente. Entonces los vrittis básicamente, cuando se habla de vritti, es los estados de la mente fluctuante, que vamos a ver que son específicamente 5, según descritos por Patanjali. Pero acá lo importante es comprender que la mente tiene tendencias a fluctuar por una razón específica, y es el karma. Es decir, el karma es aquello que filtra la realidad desde una perspectiva específica. Es decir, el karma es ese, llamémoslo así, ese cuerpo que se genera por la impregnación energética de todas nuestras acciones pasadas. Y todas nuestras acciones pasadas van sumando a un cuerpo que termina siendo el ego mismo, que es el que hace que ante la realidad del universo, que es pura y perfecta, nosotros la filtremos de una forma. En el ejemplo que dábamos anteriormente, ocurre un evento y la persona que tiene un programa kármico de menosprecio, entonces lo percibe como un evento de menosprecio por su karma. Entonces, ¿a dónde vamos con esto? A que los vrittis, la cualidad, es decir, si es un programa de menosprecio, un programa de ira, un programa de ansiedad, un programa de depresión, lo que sea, eso está asociado precisamente al karma propio de la persona. Pero ¿a dónde vamos con esto? A que esas cualidades están asociadas directamente con los grajas. Ya vamos a ver cómo. Entonces los grajas los presentamos acá como señores del karma. Para el Veda comprendió que la forma en la cual el inmanifiesto escogió para poder materializar los karmas de un ser humano son los grajas, son los planetas. Grajas es igual a planetas. Básicamente la palabra grajas es planetas en sánscrito. Entonces los grajas son los señores del karma. Leamos esta cita de un tratado astrológico milenario que dice lo siguiente. Este tratado es el Brihadarashara Shastra. La cita dice: el Señor no nacido ha tenido muchas encarnaciones. Él ha encarnado como los navagrajas, es decir, los 9 planetas astrológicos, para otorgar a los seres vivientes los resultados de sus karmas. Él es Janardana, aquel que recompensa por las obras pasadas. Básicamente lo que se nos está diciendo acá desde este tratado védico es a través de los planetas que el inmanifiesto encontró una forma de manifestar los karmas en este plano denso material. Entonces, ¿a dónde los estamos llevando con todo esto? A la idea de que todas las posibilidades de
de manifestación, de comprensión de la realidad para el ser humano están delimitadas dentro del rango de posibilidades que te entregan los planetas. ¿Sí? Por lo tanto, todos los vritis, fíjense cómo estamos tratando de unir las dos ciencias, los vritis, que son las fluctuaciones de tu mente, todas inevitablemente están asociadas o la cualidad de esos vritis está asociada a la influencia de un planeta. Como lo decíamos, en el caso de esta persona, el vriti es una tendencia al menosprecio. Entonces hay un planeta que está ejerciendo esa acción, está activando ese karma. En este caso era Mercurio, como lo decíamos. Entonces, ¿esto a qué nos lleva? Nos lleva a la idea de si Patanjali dice el propósito último del yoga es llevar tus vritis, que son esas fluctuaciones de la mente que filtran la realidad, llevarlos a cero. Y solo cuando se llevan a cero, entonces la mente se remueve con sus filtros y se observa la realidad divina, porque ya no hay filtro, ya se observa lo que es. ¿Sí? En ese momento el yogi pues alcanza el yoga último, la unión última, es decir, comprende que es absolutamente todo, que es la unidad, que es la conciencia divina misma, que es Shiva, que es perfecto, que es eterno, que nunca ha dejado de ser y nunca dejará de ser, que es la luz infinita y comprende esa realidad en absolutamente cada célula de su cuerpo. Pero para lograr eso tuvo que haber dejado que los vritis o llevado los vritis a que fueran cero. Pero esos vritis son generados por los planetas. Entonces los queremos llevar a una ecuación muy sencilla, que básicamente lo que expresa es la disolución de tu karma, que es la disolución del filtro de la realidad, es lo mismo que la estabilización de los vritis. Eso pues lo dice Patanjali, básicamente. Y esta disolución del karma, que de nuevo es lo mismo que la estabilización de los vritis, es decir, es llevar la mente a cero, completa y perfectamente, eso es lo mismo que elevar la conexión con los planetas a su máxima expresión. Básicamente, si el yogi logra hacer un trabajo interno profundo que le vaya llevando a cada vez sutilizar y minimizar las fluctuaciones de su mente, lo que está haciendo es que está elevando la cualidad de conexión con los planetas mismos. Y solo hasta que ha logrado, escuchen esto bien, controlar las influencias planetarias en su perfección, entonces logra controlar absolutamente todas las influencias planetarias, entonces logra trascender ese estado y disolver su karma y estabilizar los vritis, alcanza el yoga. Entonces, desde la perspectiva del Jyotisha, básicamente lo que estamos tratando de hacer con esta pequeña fórmula que les dimos es, desde la perspectiva del Jyotisha, lo que se propone es trabajar con los planetas para que logres disolver tus programas kármicos, sabiendo que eso es yoga, básicamente. Y que lograr la concreción de tu propia fórmula interna de trabajo y control de los planetas es alcanzar el yoga mismo, el yoga de la unión, el samadhi, como es expresado por el mismo Patanjali. Entonces, bien, esperamos que por ahí nos vayan comprendiendo como desde qué perspectiva o en qué lugar se unen las dos ciencias. Por supuesto, tenemos una hora para hablar de esto. Cada una de las ciencias toma una vida entera para estudiarse. Entonces, claro, estamos dando como ideas generales para que se comprenda la esencia y la belleza de todo esto, porque tanto el yoga como el Jyotisha son ciencias perfectas y divinas en su absoluta expresión. Así que queremos profundizar un poco más
en cómo puede ser un caso de estos desde la perspectiva planetaria y estelar para que se puedan llevar como una idea un poco más contundente. Si nosotros volvemos entonces a los Yoga Sutras de Patanjali y observamos la forma en la que define los vrittis mismos, entonces Patanjali dice hay 5 tipos de vrittis, es decir, 5 tipos de fluctuaciones mentales, que son ¿cuáles? Son pramana, viparjaya, vikalpa, nidra y smritaya. ¿Y eso qué significa? Bueno, lo que les presentamos ahí, pramana. Pramana es la percepción correcta de la realidad. Claro, sigue siendo un vritti, es decir, sigue habiendo mente. Entonces, ¿a qué se refiere? Cuando tú estás en un determinado estado de conciencia y los programas kármicos que contienes no te afectan lo suficiente como para que filtres demasiado esa realidad. Ya vamos a dar ejemplos. Ahora, el segundo estado que se describe, aparte de pramana, que es la percepción correcta, es viparjaya, que es la percepción incorrecta. Entonces, ¿a qué se refiere eso? Cuando los programas kármicos que contienes tienen suficiente influencia sobre ti como para que el evento que estás viviendo sea filtrado en la dirección de uno de esos programas. De nuevo, el ejemplo de esta persona que se siente menospreciada. Escogí este ejemplo, ¿cierto? Ahora, el tercer estado es el estado de vikalpa, que es el estado de la mente cuando a veces entramos en momentos que pueden ser muy cortos o muy largos de simplemente imaginación. Es decir, Patanjali, desde su sabiduría tan preciosa, logró comprender que cuando la mente entra en el estado imaginativo, está como las fluctuaciones de la mente tienen una cualidad específica, y a eso lo llamó vikalpa. ¿Sí? No es lo mismo que tú estés activo o activa en un dado momento en estado de pramana o de viparjaya, ¿cierto? De acuerdo a tus programas, o que estés en un estado como imaginativo, es decir, la mente ahí está en otra cualidad. Además de eso está el estado de nidra, que es el estado de sueño, en el cual quien rige es el aparato de la mente inconsciente. Entonces Patanjali eso dijo, esto es otro estado y lo llamamos nidra, es otro estado de fluctuación, pero la mente sigue fluctuando. Es importante comprender eso. Y además de eso está el estado de smritaya, que es el estado de acceso a memorias pues ya recolectadas. Entonces dice Patanjali, bueno, eso es otro estado, cuando tú, no sé, cierras los ojos o no, pero estás accediendo a una memoria de un evento que ya ocurrió, ese es otro estado de la mente, pero sigue siendo vritti. Entonces, ¿qué está diciendo Patanjali? Básicamente está diciendo, esos son los 5 vrittis, y esos 5 vrittis para el yogi, el adepto, se deben erradicar, o en el estado meditativo último se erradican, mejor. ¿Sí? Y eso, la erradicación de esos 5 estados, incluso, fíjense, incluso el estado superior que es pramana, que es el de percepción correcta, incluso ese se debe erradicar. Bien, entonces, les damos ese contexto, por supuesto, para que partamos desde ahí, para comprender entonces cómo pudiese entenderse desde la perspectiva del Jyotisha. Entonces damos un ejemplo de algunos vrittis. Por ejemplo, tomando a Marte como ejemplo, un estado de pramana en el cual quien está ejerciendo la influencia directa es Marte, es cuando tú tienes un estado de discriminación de las acciones correctas que debes tomar. Otro estado otra cualidad de pramana, que recuerden que es la percepción correcta, es cuando comprendes o aplicas los códigos de la lealtad. ¿Sí? Y otro estado de pramana es la obtención de coraje. Cuando tú tienes cualquiera de esas 3 cualidades, significa que estás en un estado de conexión con Marte relativamente elevado porque te está generando pramana.
Pero supongamos que no, vamos al ejemplo, digamos, casi que opuesto, que es vipariyaya, la percepción incorrecta o ilusoria. Entonces, cuando tú ante una situación sobrevaloras las acciones que estás llevando a cabo. Es decir, como que llevas a cabo una acción y le la dotas de una característica de grandeza más allá de lo que realmente fue, entonces estás en una percepción incorrecta de la realidad. Y quien está generando eso es un karma tuyo, por supuesto, pero que está siendo activado por Marte. ¿Sí? Vamos a ver otro ejemplo de vipariyaya. Por ejemplo, cuando se vive una frustración por inacción, no logras llevar a cabo algo y entonces te frustras. Eso es vipariyaya. Otro ejemplo, un arrebato de ira, también relacionado a Marte. ¿Sí? Todos estos son estados de vipariyaya. Por supuesto, estamos escogiendo solo algunos pocos ejemplos de cada uno de los estados para que se vayan llevando una idea de cómo funciona esto. Porque ¿a dónde los queremos llevar? Básicamente los queremos llevar a que se comprenda que cuando el yogi tiene conocimiento astrológico y se observa a sí mismo entrando en uno de estos estados, entonces puede saber que el causante de este estado es Marte. ¿Sí? Por ejemplo, el yogi que tiene conocimiento astrológico se da cuenta que entonces está teniendo arrebatos de ira. Entonces dice, como yo sé astrología, entonces yo entiendo que quien me está generando esto, por supuesto son mis karmas propios, pero quien lo está activando es Marte. Y puede entonces establecer trabajo con Marte, de sadhana y puya. Ahora, supongamos que después de que le dan los arrebatos de ira, un año después le dan arrebatos de menosprecio. Entonces dice, no es Marte quien me está generando ahora la activación de este karma, sino que es Mercurio. Entonces ahora va a trabajar con Mercurio. ¿Sí? Y así funciona. Claro, por supuesto, en esta charla no vamos a poder hablar de todas las cualidades y posibilidades humanas, porque son muchísimas las frecuencias, los programas que podemos expresar, ni todos los planetas y cómo cada uno de ellos está asociado a un grupo de esas cualidades. Pero sí les damos el ejemplo para que comprendan cómo funciona. Ahora con esto podemos continuar brevemente sobre los 5 vritis. Si vemos, por ejemplo, el estado de Vikalpa para Marte, entonces estamos hablando de estados de imaginación en los cuales, por ejemplo, si tú te observas a ti mismo o a ti misma entrando en estados de imaginación de escenarios de heroísmo, es decir, estados en los cuales tú imaginas constantemente que tú eres el héroe o la heroína de una situación. Entonces, usualmente eso es Marte quien te está tratando de explicar algo acerca de tu propio programa kármico, de tendencias o búsqueda de valoración y demás. Otro estado de Vikalpa es, por ejemplo, la imaginación de accidentes. Personas que constantemente están visualizando o imaginándose que un accidente va a ocurrir. Eso también tiene que ver con Marte. Esto es una belleza porque te va mostrando la relación que tú tienes contigo misma o contigo mismo en términos de lo pletóricas que son nuestras posibilidades o las posibilidades de la mente y cómo todo esto nos lleva a una expresión propia de nuestros karmas. Y asimismo, entonces, les entregamos algunas ideas de los estados, incluso el último de los estados de Marte, en el cual se hace alusión a la idea de accesos a ciertos tipos de memorias. Eso lo tienen ahí en la presentación, lo pueden observar. Pero básicamente todo esto es como para darles una idea de los contenidos que pueden estar asociados a un planeta y cómo los contenidos, lo que tienen que llevarse también como idea es que los contenidos de otro planeta son absolutamente diferentes. Y en cada uno de nosotros eso se va expresando de una forma muy única y específica. Vamos a ver otro ejemplo en el cual lo siguiente que les queremos comentar es que, por supuesto, entendemos que los karmas se expresan en el cuerpo y al expresarse en el cuerpo, entonces sabemos que, es decir, la compresión energética que puede haber en una expresión de un karma
puede expresarse en un determinado órgano del cuerpo, por ejemplo. Entonces, eso es estudiado también por el Jyotisha, en el sentido de que el Jyotisha comprende cómo hay una relación entre el cuerpo humano y los cuerpos celestes. Y eso lleva a que si hay una expresión de alguna enfermedad, el Jyotisha puede comprender eso, a qué planeta está asociado, y de nuevo proponer trabajo así. Les damos un ejemplo muy sencillo en el cual damos la idea de una enfermedad como la esclerosis múltiple. Y si observan, bueno, esa ilustración que tenemos ahí, se darán cuenta que el sistema nervioso, que en el Ayurveda se conoce como Maya Dhatu, está regido por Mercurio. Entonces, en ese caso, si hubiese una enfermedad de estas, como esto lo estoy haciendo a manera de ejemplo, entonces se puede proponer un trabajo específico con Mercurio para tratar con los karmas y con la disolución de los karmas que están generando esta situación. Continuemos. Entonces, la gran pregunta, como les decíamos, bueno, la idea de todo esto es poderles dar un marco muy general de cómo funcionan, cómo se funden las dos ciencias. Pero la gran pregunta sería, o una pregunta que ustedes se pueden estar haciendo en este momento es, bueno, si me interesa trabajar con Jyotisha, entonces, ¿cómo puedo empezar? ¿Qué debo hacer? Y la respuesta es muy sencilla. En principio, el solo hecho de que te intereses por el Jyotisha ya vectoriza, ¿no? Ya genera una intención que, de ser bien llevada, te va a llevar a conocer más de la ciencia. Pero algunas de las cosas que se pueden hacer es, si quieres conocer más acerca de ti, en esos aspectos desde la perspectiva astrológica de Jyotisha, pudieses buscar la lectura de una carta natal desde la perspectiva de la astrología védica. Pero además de eso, pudieses estudiar Jyotisha. Estudiar Jyotisha como tal lleva al practicante a otros niveles de comprensión extremadamente profundos, que no serían comparables con la lectura de una carta. Son situaciones diferentes, no estoy diciendo que haya una mejor que la otra, pero definitivamente el estudio de Jyotisha permite muchísima introspección. Y entonces la pregunta ante cómo pudiese yo empezar sería esa. La respuesta sería, bueno, pues llevar a cabo cualquiera de estas dos acciones. Si decidieses entonces estudiar Jyotisha, el siguiente paso sería tal vez, o sea, a manera de sugerencia, encontrar un centro de enseñanza védica que sea de tu resonancia para poder entrar a estudiar esta preciosísima ciencia. El CLEF es un centro, no es el único, por supuesto, que es un centro que entrega enseñanza de Jyotisha y lo hace en cursos anuales a los cuales cualquier persona pudiese ingresar. Entonces, bueno, con estas ideas vamos cerrando la charla. Así, a manera de ideas finales y de conclusión, tendríamos para comentarles. La primera sería, yoga y Jyotisha son ciencias que definitivamente están íntimamente conectadas a los niveles más lindos y más profundos. Eso tiene que quedar absolutamente claro. Son complementarias a todo nivel y son herramientas para el yogi, para que logre estados de autoconocimiento y de elevación de su propia conciencia. Por eso el título de la charla es ese, es Yoga y Jyotisha, Ciencias Védicas de la Evolución. La siguiente idea es que si un yogi trabaja con Jyotisha, puede definitivamente acelerar contundentemente su trabajo de ascensión de conciencia. Eso le va a llevar a que se conozca de una forma mucho más profunda y avance. Otra idea sería comentarles que Jyotisha trata todos los aspectos de la vida. Es decir, la astrología védica es omniabarcante y se pueden comprender los aspectos del día a día y de la vida de una forma muy general,
pero también muy específica, pero abarca absolutamente todo. Es decir, yo qué sé, la vida de relaciones, la vida financiera, la vida, por supuesto, del trabajo interno, el conocimiento de portales, el trabajo kármico con tu familia, el trabajo kármico con los demás, las relaciones con tus padres, con tus hijos, con tus superiores, con personas a quienes coordinas, demás y demás. Bueno, la lista sería prácticamente infinita casi. Entonces, por último, la idea principal que esperamos que se lleven es que el fin último del Jyotisha es el mismo fin del yoga, que es llevar al practicante a la unión con el ser. Y con eso, bueno, cerramos las ideas que queríamos presentarles el día de hoy. Si quisiesen conocer más acerca del CLEF, tienen ahí la información de las redes sociales y del email y la página web a la que pueden entrar, que es evdestudiosvedicos.org. Si están en Argentina y quieren hacer un contacto directo con la sede, entonces pueden escribir a ese correo o llamar a ese teléfono. Y con eso entonces los dejamos. Esperamos que esta charla haya sido amena y esperamos haber logrado motivarlos a conocer un poco más acerca de la belleza de lo que es el conocimiento astrológico profundo y llevado hacia la práctica real. Con esto entonces cerraríamos con un Shanti Mantra. De nuevo les agradecemos a todos por su atención y esperamos que tengan un preciosísimo Día Internacional del Yoga. Voy a cerrar con este mantra. Asato ma sadgamaya tamaso ma jyotirgamaya mrityorma amritam gamaya. Om Shanti Shanti Shanti.